Hola, un saludo para todos nuestros seguidores, nuestras seguidoras, y le damos la más cordial bienvenida a una emisión más de este domingo de café con el profesor Rubén Darío. Agradecerles por sus comentarios, ¿no? Por sus sugerencias que nos llegan, sus palabras de reconocimiento, que para nosotros es lo que nos ayuda para mejorar, ¿no? Para seguir avanzando y cumplir con esa funcionalidad que es la de aportar al acervo cultural latinoamericano. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial, ¿sí? Porque tenemos una invitada muy importante. Se trata de Carmen Alicia Pérez, ella es de Cereté. Cereté es la capital del oro blanco, se conoce así por su alta productividad de algodón, ¿no? Y queda en Córdoba. Carmen Alicia estudió licenciatura en lengua castellana, eh, y especialista en gerencia de proyectos, es poeta y gestora cultural. ¿Ya? Los textos de su autoría han sido publicados en medios impresos virtuales de carácter local, nacional e internacional, y ha participado en eventos literarios como la Feria Internacional del Libro de Bogotá, la Feria de la Lectura en Montería, un río de libros, el Encuentro Nacional e Internacional de Mujeres Poetas, entre otros. Ha sido finalista en el Concurso Nacional de Poesía Casa Silva, La Palabra Espejo Sonoro en el 2019, ganadora del primer concurso internacional de poesía Manuel Zapata Olivella. En el 18º Parlamento Internacional de Escritores de Cartagena, Indias 2020, sexto Parlamento Joven, libro publicado Silencio en el Espejo, de la editorial Torcasa Cincelejo 2020. Entre sus obras inéditas está Poemas de la Sed, La Casa Teatro, Olvido, Cine, y ha sido poeta invitada por la convocatoria del Festival Internacional de Poesía número 32. Bueno, bienvenida primero, Carmen, y bueno, para nosotros es un privilegio poder compartir contigo. No, muchas gracias a usted por la invitación y por propiciar estos espacios. Y bueno, también un saludo muy especial a todas las personas que están pues viendo la transmisión y que hacen y que siguen, ¿no? Este programa. Bien, bueno, Carmen, cuéntanos un poco sobre ti, ¿no? ¿Quién es Carmen? Primera experiencia con los libros. ¿Cómo fue, cómo era esa experiencia, Carmen, con la literatura desde infancia, en la juventud? ¿Cómo te da? Y si recuerdas la primera que leíste. Bueno, yo escribo desde niña. Desde niña tuve pues cercanía con la poesía y desde entonces empecé a escribir primero como cartas y luego poesía como rimada, y fue como eh, esos primeros versos dirigidos de pronto a la madre o a mujeres quizás muy cercanas. Eh, entonces, bueno, fui bastante introvertida y esos escritos como muy guardados para mí. Ya luego en la universidad entré a un taller literario y empiezo pues a tener contacto con escritores y bueno, en 2020 decido publicar mi primer poemario, luego en 2023 Poemas de la SEP, y ya de ahí pues decido firmemente pues seguir como con la carrera literaria, por decirlo así, y tengo también otros libros de poesía inédito y de teatro también. Bueno, la lectura, ¿qué ha significado para Carmen? Sí, durante su trayectoria, digamos, desde niña, academia, los profesores siguieron cultivando ese amor, o al contrario, te alejaron, porque también a veces en las escuelas, en los colegios, hay personas que pasan malas experiencias con la lectura. ¿Cómo fue en el colegio esa experiencia? ¿Cuál era como tu gusto de lectura? ¿Cuál era tu género preferido? Bueno, pues sinceramente en el colegio
Sobre todo en el bachillerato no tuve así como esos grandes estímulos literarios o ese profesor que me dijera, tienes talento, vamos a recomendarte este libro o este taller o vamos a invitarte a este evento. No, no tuve como ese acompañamiento. Em, pero bueno, ya en la universidad, en el taller literario, fui conociendo eh, otro tipo de literatura más amena, no solamente en poesía, sino en narrativa, y empiezo como a enamorarme mucho más de la literatura y pues por ende a seguir escribiendo, que yo siempre escribí, y de hecho en el colegio tenía cuadernos no solo de poesía, sino también de narrativa, y pues todos esos cuadernos ya ahorita mismo no existen, pero bueno, ahí está como el testimonio de que siempre la literatura, la poesía siempre estuvo ahí. Sí, siempre te has como relacionado con las letras. ¿Y qué es lo que te lleva a estudiar precisamente literatura para ir ya entrando un poco en tu ejercicio de escritura? Bueno, yo estaba como indecisa, yo quería estudiar como psicología, pero bueno, acá en el momento no había esa carrera en universidad pública. Entonces, bueno, igual siempre como la literatura, la escritura siempre me convocó, siempre estuvo ahí, pues decidí inscribirme en la licenciatura en lengua castellana, que fue como lo más cercano a literatura o algo así que me gustara, y fue que tomé la decisión. Bien, y cuando empiezas ya a escribir de una manera no oficial, ya para publicar, ¿sí? ¿Cómo logras encontrarte? ¿Sí? ¿Cómo logras encontrar la voz de Carmen Alicia? ¿No? Y si tenías claro, digamos, cómo encuentras lo que quieres expresar a través de la poesía. Bueno, ha sido un proceso, yo creo que la escritura es un proceso interminable y de una búsqueda incansable. Yo creo que uno siempre está en esa búsqueda de esa voz, y siempre está como reinventándose de alguna forma en lo que quiere escribir, en los temas que quiere abordar desde la escritura. Entonces creo que es un camino que, digamos que no acaba, y que siempre estamos como aprendiendo y autodescubriéndonos en él. Entonces, em, digamos que a manera personal, cada trabajo que he escrito ha sido una búsqueda distinta, una experiencia distinta. He abordado temas, he hecho también ejercicios de escritura distintas, técnicas distintas. Entonces yo creo que sigo todavía explorando y explorando, y para mí, pues creo que eso es inalcanzable, ¿no? Y es son infinitas las posibilidades de abordar la creación. Bien, ¿qué deseas, ¿no? ¿Qué deseas cuando, digamos, en la construcción de tu poesía, ¿no? ¿Qué es lo que deseas que se quede en el lector? Y en ese sentido, Carmen, o sea, lo que tú quieras suscitar en ese lector cuando escribes poesía, cuando escribes un poema, si en ese momento de estar en esa construcción, ¿no? Del poema, piensas tal vez en esa persona que lo va a leer, a quien le va a llegar, y como si, ¿cuál es la intencionalidad, ¿no? Si hay. Claro, no, si siempre hay una intencionalidad, bueno, primero uno parte como de uno mismo, pero sí, uno siempre está también pensando en el otro, y para mí es importante que el poema llegue, que el poema de alguna manera trastoque. Para mí son importantes los finales, los remates, que de alguna forma, aunque de pronto en algunos poemas empiece bastante
sencillo, bastante, que pareciera que no fuera nada sorprendente, sí que al final deje como para pensar, para reflexionar, y que el poema sin duda comunique, que trastoque, que deje una sensación de acuerdo al tema que se esté abordando y que evoque y provoque en el lector un sinnúmero de sensaciones o una en específica. Pero de alguna manera, para mí, no debería pasar desapercibido. Y si para mí, al momento de yo leer un poema mío, y si ese poema no me genera, no me convence, no me llega, pues simplemente trataré de no publicar. Algunos se salvan, otros no. Sí. Ujú. ¿Y en qué momento, Alicia, en qué momento llega la construcción de ese poema? O sea, ¿cuándo decides sentarte a escribirlo? ¿Cómo lo haces, no? Si por partes, si tienes una agenda, si primero te aíslas, ¿no? Y en esa misma línea, en esa misma dirección, la inspiración, ¿no? Que si existe o no existe o qué. Bueno, lo que sí estoy convencida de que existe es el trabajo y por lo menos la poesía que pareciera que fuera algo muy del instinto, de la intuición, que sí, en efecto también lo es, pero también es de mucho trabajo. Y pues, por ejemplo, yo un texto lo pienso mucho antes de escribirlo, voy como acumulando ideas, metáforas, hasta que de pronto me siento y empiezo a trabajarlo. Obviamente ese texto yo llego a él, lo retomo las veces que sea necesario hasta que de pronto sienta que logré lo que quería. Y si definitivamente por mucho que lo trabajo no me convence, pues lo dejaré quieto. Pero sí trato como de tomarme eso en serio y de tallerearlo las veces que sea necesario. Hay un poeta que dice que la poesía está en todas partes, que empieza en la conversación con un amigo, que empieza en el parque, que empieza, sí, en todas partes y termina siempre en los papeles. Entonces, todo el tiempo, por muchas obligaciones que uno tenga, por el trabajo, el estudio, igual todo el tiempo está uno como en ese rol de observador, en ese sentir poético, en ese ser poético, captando de la realidad de los otros, de lo que hay alrededor, siendo un observador eh, insistente o teniendo una observación aguda de todo lo que sucede y ahí va acumulando pues información para el momento en el que decida pues plasmarlo en los papeles. Importante eso, interesante porque hablas de una observación. Yo creo que la manera de plasmarlo en los papeles, como tú dices, es lo que le da ese valor diferente, es lo que hace un poema, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace texto, que ese sentir, esa expresión, eso que tú tengas por decir o por expresar, sea un poema? ¿Qué es lo que le da la forma para que yo diga, bueno, esto es un poema? Eso por una parte y lo otro, si el conocimiento literario ha sido determinante para ti o si al contrario se te dificulta de pronto tener ese conocimiento académico a la hora de inventar, de crear. Pues bueno, en cuanto al conocimiento, he conocido personas que no estudiaron nada, nada relacionado con literatura y son grandiosos escritores, grandiosos poetas. Personalmente creo que eso no es tan determinante. Sí, para mí sí creo que es determinante la observación aguda, eh, profunda de la realidad del ser humano, la introspección, el trabajo el desarrollo, ¿no? De la intuición, obviamente las lecturas.
y formarse, sí, uno va, si uno quiere de pronto escribir poesía, pues lógicamente leer poetas y mirar a ver cómo lo hacen algunos, que de pronto le interesa de algunos poetas, que no. También como tratar de encontrar nuestra propia voz, porque también a veces ciertos portales o ciertos críticos destacan la poesía de cierto autor o, bueno, los famosos premios literarios, ¿verdad? Pero de pronto esa poesía o esa literatura a ti no te conecta, no te, sí, no te hallas en ella. Entonces, pienso que también es no tratar de copiar un estilo o una voz o un referente, por muy bueno que digan que sea, sino siendo honesto con lo que tú quieres decir, con lo que tú quieres comunicar. eh, y sí, y así de esa manera va a llegar a algunos lectores en específico, pero siendo Sí, tú. bueno, en verdad se nos acaba el tiempo, necesitamos más tiempo, además que esto queda, continuará, porque falta una parte sobre educación, porque también recordemos que Carmen Alicia es maestra, también participa en teatro, ¿no? Bueno, hay mucho que conversar. Solo para finalizar, lo siguiente es, em, ¿qué se necesita para escribir, ¿no? Que tú de pronto cuentes como tu método y si hay un método, ¿no? Y qué se requiere para construir un poema o para escribir poesía, qué se necesita. Ah, bueno, eso y finalmente eso, ¿cierto? Y luego, ¿qué es para ti la poesía, ¿no? Desde tu experiencia y terminamos escuchando unos hermosos poemas de Carmen Alicia. Bueno, yo creo que no hay como un método específico, una regla específica para escribir poesía. Cada autor pues tiene sus momentos, sus técnicas, su manera de escribir y de ver la poesía. Personalmente pues lo hago en los espacios también libres que tengo. Hay autores que dicen que todos los días sagradamente tienen que escribir. Yo pienso que en mi caso no podría por temas a veces laborales, pero sí cuando tengo los espacios de intimidad, eh, pues leo, escucho música, trato de concentrarme, de relajarme, porque eso sí, para mí eso sí es como una rutina. Es necesario, después de pronto de un día agitado, uno eh, relajarse un poco, eh, tratar de silenciar los pensamientos, el estrés y concentrarse en eso que de pronto quiere trabajar y comunicar eh, para plasmarlo en el papel. Em, de tanto que me dijiste, No, y pues bueno, podemos cerrar porque allí ya lo has como comentado todo y podemos inferir lo que significa para ti la poesía con tres poemas, Alicia. Sí, muchas gracias. sí, 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 la poesía para mí es un camino de autoconocimiento, es una búsqueda que permite conocerme y como, conocer a los otros y un camino también se puede decir espiritual, filosófico. Entonces aquí les voy a compartir algunos textos de poemario inédito de Árboles de Piedra que se publica este año. La abuela y la casa, a Carmen Alicia Fernández, mi abuela. Entrar a la casa era como entrar al corazón de la abuela, fácil al principio y espinoso al finalizar el pasillo, siempre una pared al fondo imposible de derribar. A la casa entraron maromeros y bufones, vendedores de versos y de uñas de papel, el abuelo. Las abuelas no podían rechazar ningún obsequio. Así entraron después los 16 hijos, la pobreza y el dolor. Pero la abuela hacía correr leche para los niños hambrientos,
aunque sus pechos estuvieran secos como los arroyos del pueblo. Los hijos la rodeaban como el ganado en un potrero, tratando de construir un árbol contra las tempestades. Sin embargo, el viento arreciaba con fuerza, sacudiendo las ramas. Los hijos caían como los frutos y las hojas, sin ninguna certeza de salvación o de refugio, porque eran muchos, porque la abuela era un árbol que solo tenía raíces. Entrar a la casa de la infancia era como entrar al corazón de la abuela, lleno de recuerdos y refugios cálidos, de minúsculas sonrisas y sueños menudos, de un silencio tierno y nostálgico a la vez, porque la abuela parecía estar cosida con hilos de silencio. Al irse, los hilos salieron de su cuerpo y me taparon los ojos al nacer, pero mi voz fue rebelde, acumuló los gritos de la abuela y destruyó los hilos. Otro texto también. El hilo y el río. Si te sientes perdida, corta el hilo rojo del destino y contempla el río. No vaya a ser que de tanto perseguir un hilo invisible termines perdida de espaldas al río en el que las mujeres cantaban historias al lavar. Vierte en él tus dolores, la sangre del hijo que no alcanzó a nacer, y pregúntale por el temor de tu abuela de exponer su desnudez entre las aguas dulces. Sumérgete en él y deja que la corriente te arrastre, que con el tiempo crezcas, aunque en el camino cargues también algunos bichos, huesos y restos de animales. El río te llevará a algún destino. A pesar de la precipitación violenta, el agua nunca dejará de fluir. Olvida esa idea de plantarte siempre sobre superficies sólidas. ¿Cuántas veces no navegaste sin saber nadar? ¿Cuántas veces no te sentiste perdida sin tener certeza de llegada? Quizás en la incertidumbre y en las preguntas que viertas al río halles ese puerto seguro que tanto anhelas. Deja que la serpiente negra te muerda el dedo meñique entre tus sueños. Tal vez sea una advertencia para que desanudes el hilo rojo al que te aferras, esperando un encuentro de almas, de espaldas a tu río o de ti misma. Así que no temas a la mordedura de la serpiente, a la gota de sangre en el dedo meñique que te despierta alterada. Recuerda, si te sientes perdida, no lamentes volver a llorar sobre las aguas. Corta el hilo rojo del destino y contempla el río. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hermosísimas imágenes. Bueno, a todos nuestros seguidores, gracias, agradecerles por su sintonía, por estar allí, invitarlos para que entre 8 días nos acompañen a nuestro próximo café, porque tenemos una invitada también muy importante de las letras hispanas. Entonces, Carmen, un abrazo y seguimos en contacto. Muchas gracias y a ti y a todos.